soy socio y me interesa el destino del club. No estoy involucrado por obvias razones. Sí, lógico. Estoy full time con la educación santafesina, pero sí que voy a ir a votar y acompaño a un amigo que es Ignacio Boero, con el cual lo conozco hace mucho tiempo y sé de sus condiciones y cualidades. Bien, bueno, muy bien. De paso le sacamos una particularidad al comienzo de la charla. Bueno, ministro, nos metemos en lo inherente que tiene que ver con su cargo y con su gestión. Ayer usted daba el anuncio oficial del calendario escolar 2026. Comencemos por ahí, se lo recordamos a los oyentes, por favor. Sí, efectivamente, hay dos cuestiones a considerar aquí. Una, que el calendario para el año que viene va a empezar el 2 de marzo, va a finalizar el 18 de diciembre, el receso invernal va a ser del 6 al 17 de julio y preveemos 190 días de clase. Yo creo que más importante que eso es destacar que este año cumplimos los 185 días de clase que nos propusimos el año pasado para el calendario de este año. Y eso me parece que no es un dato menor, porque le da previsibilidad al sistema, porque garantiza cumplir con la ley de educación que marca 180 días de clase como mínimo, que hacía más de 14 años que en la provincia de Santa Fe eso no sucedía, y me parece que son buenas noticias, que empecemos a recuperar cierta regularidad y que podamos llevar adelante políticas públicas que apunten a los aprendizajes. Pero si no tenemos los días de clase que necesitamos, es difícil mejorar. ¿Usted considera que el piso de este logro en términos de la cantidad de días tiene que ver con la implementación del programa Asistencia Perfecta? Yo creo que tiene que ver primero con el compromiso de los docentes, de entender que es importante que se cumplan los días de clase. Segundo, que la conducción de la educación vuelva de alguna manera a estar en manos de la política educativa. Durante mucho tiempo la política educativa estuvo designada más por condicionamientos muchas veces gremiales o de corporaciones, como por ejemplo qué día empezaban las clases, cuántos días de clases podíamos tener, y esto no ayudaba. Bueno, yo creo que tiene que ver básicamente con eso. Después, obviamente que hay algunas herramientas y algunos elementos que puedan haber ayudado, pero sin la voluntad de los docentes no hay 185 días de clase. Yo quiero destacar básicamente ese compromiso que siempre existió, pero que muchas veces quedó tapado por medidas a veces introspectivas y fuera de contexto. A ver, para repreguntarlo, ¿considera que además de una cuestión económica había una convicción del cuerpo docente en general de llegar a este objetivo? Sí, completamente. Yo estoy seguro que eso es así. Pero recordemos que durante mucho tiempo se decretaba un paro y no se discutía si las escuelas se iban a abrir o no se iban a abrir. Directamente, prácticamente, cuando no se abrían los establecimientos escolares, no se daba la oportunidad de que el desarrollo de las clases se diera. Bueno, muchas de estas cuestiones han cambiado porque estaban mal, no por otra cosa, porque estaban mal, no estaba bien. Y bueno, por eso logramos en conjunto y con el esfuerzo colectivo completar los 185 días de clases, lo cual no implica que podamos estar en desacuerdo en algunas cuestiones, lo cual no implica un montón de otras cosas, pero los 185 días de clase tienen que ser innegociables. Bien, cierro esta unidad de consultas en torno a la salarial. Claramente el último tramo de paritaria se resolvió en el caso del sector docente por un decreto que compensaba los ajustes por inflación. ¿Cómo va a ser la disposición para el 2026 en materia de discusión de la mesa paritaria? Yo creo que en este momento yo lo que quiero discutir es educación. Porque la mesa paritaria se conformará, cuando llegue el momento lo veremos, pero que yo empiece a opinar de algo que se va a constituir en el mes de enero, adelantando posiciones, no me parece correcto. No me parece correcto para un ministro de Educación. No es lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de que, por ejemplo, hace 2 años exactamente, hoy, el gobernador firmó su primer decreto ejecutivo. ¿Y sabe cuál fue el primer decreto que firmó el gobernador en su gestión? Terminar con la no repitencia. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que yo puedo opinar, qué es lo que yo corresponde que opine, es que esa política, esa medida que tomó el gobernador fue ejemplificadora para el tipo de educación que queremos tener. ¿Qué va a pasar con la paritaria en enero? Bueno, lo charlaremos en enero. No tiene sentido que yo adelante opiniones ahora. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿A qué va a aportar?
Hablemos un poco de educación, hablemos de aprendizaje, hablemos de 185 días de clase, del plan raíz, de que todas las escuelas están teniendo alguna intervención en infraestructura escolar, que están mejor de lo que las recibimos. Eso me parece que es lo que vale la pena, que por lo menos para transmitir a los padres, porque en este caso un medio de comunicación me permite hablarle a los docentes, que de hecho lo estoy haciendo, pero también a los padres y la sociedad. Bien, aclarado este punto y yendo efectivamente al tema de la no repitencia, hubo un reacomodamiento claramente en los terceros y cuartos años, porque claro, hay un tema ahí de bancos y de lugares, porque algunos efectivamente van a tener que recursar algunos de los años de la secundaria. ¿Se viene adaptando bien este proceso? A ver, la no repitencia no resuelve el problema educativo, quiero aclararlo. Creo que lo pone en el lugar que corresponde, que es no generar ilusiones o dar un mensaje a los chicos y a las chicas que para poder aprobar una materia tienen que estudiar. Dicho esto, tenemos que trabajar mucho sobre la escuela secundaria para que cobre sentido, para que cobre utilidad, para que sea más cercana y demás. Lo que sí también puedo decir, en base a la pregunta concreta que usted me hace, es que todos los chicos tienen banco en la provincia de Santa Fe. Es decir, hay todo un proceso de readecuamiento de vacantes, que lo hacemos con los sorteos que se hacen en diciembre, y luego en febrero aquellos chicos y chicas que no tengan lugar, se les consigue alguna escuela en donde puedan llevar adelante sus estudios. Entonces, efectivamente, se produce una situación de estrés, se produce una situación que hay que resolver, pero todos los años se resuelve porque el derecho a la educación y la obligatoriedad del colegio secundario nos obliga como Estado a dar respuesta a cada uno de los casos. Bien. Y estamos trabajando en eso, inclusive las vacantes nuevas. O sea, inclusive el año pasado, por ejemplo, creamos 2 escuelas secundarias nuevas, una en Roldán y otra en Funes, para poder dar cabida, claro, para dar cabida a esa demanda que no estaba satisfecha. Correcto. Luego cada escuela se va organizando para que todos los chicos tengan lugar en la escuela, y eso, bueno, sucede. Bien. O sea, también con un esfuerzo de los equipos directivos y de las escuelas. Bueno, seguimos hablando de educación. Sabe usted perfectamente que del Consejo de Mayo se han mostrado los lineamientos básicos del proyecto de reforma educativa hacia una reforma con más libertad, esgrime el gobierno nacional. Claramente las escuelas en materia presupuestaria durante el menemismo fueron transferidas a las provincias, pero todavía el gobierno nacional conduce las políticas de educación pública. Marco esto porque si prospera lo que pretende el gobierno nacional, va a haber una serie de modificaciones que usted me dirá cómo la reciben en términos de, por ejemplo, educación centrada más en la familia, la posibilidad de cursar objetivos y materias en muchos hogares, el tema de un examen único secundario para promover ese ciclo de la educación y demás. A ver, para que prospere esa ley se van a quedar muchas discusiones. Nosotros estamos en desacuerdo con muchos de los planteos que se están haciendo, pero no solamente nosotros como gobierno. La provincia de Santa Fe ya resolvió algunos debates en torno a cuál es el lugar del Estado en conducir, organizar y financiar la educación. Y de hecho lo consagró la Constitución. Nosotros sancionamos recientemente una Constitución donde se plantea claramente que la responsabilidad es indelegable e intransferible del Estado de garantizar la educación obligatoria, de organizarla, ordenarla y financiarla. Y esto que se está viendo de esta ley, porque todavía no se conoce en detalle, de alguna manera contradeciría o iría en contra de estos preceptos y estos fundamentos que ya no son solamente de un gobierno, sino que están consagrados en la Constitución provincial. De la misma manera que la Constitución provincial, y algo de eso la ley hay, establece también muy sabiamente otro requisito para el Estado, el requisito de rendir cuentas, y rendir cuentas en base a aprendizajes. O sea, porque la función del sistema educativo es producir los aprendizajes que los chicos, las chicas y los adolescentes necesitan, pero después tiene que validar y tiene que rendir cuentas si esos aprendizajes efectivamente se dan. Entonces, la Constitución de la provincia de Santa Fe, en un artículo que para mí es muy novedoso y muy importante, establece que el Estado, no este gobierno, no este ministro, sino el Estado, deberá rendir cuentas mediante el dispositivo de evaluación de aprendizaje del efectivo derecho a la educación. Bueno, ahí usted marca un tema de cuál es un poco el compromiso en lo que hace al aprendizaje de la educación que asume el Estado, porque va un poco a contrapelo de que el proyecto nacional estima o propone, que es que en todo caso los individuos evalúen y, digamos, tengan la responsabilidad de ellos de ver cómo, en qué sistema educativo, sistema de vouchers, de qué forma elegir los colegios, ¿no?
¿Se entiende? Me parece que es un modelo contrapuesto, ¿no? Sí, ahí hay una diferencia de base muy importante que significa que la educación es un derecho individual, pero también es un bien social y es un derecho social. Entonces no puede quedar librado simplemente a la impronta individual o a las condiciones individuales de las personas o la familia. Entonces las familias son fundamentales, la alianza entre escuela y familia es fundamental, nosotros la tenemos que promover y de hecho lo hacemos. Ahora bien, la responsabilidad de lograr los niveles de educación adecuados es del Estado. Bien. Y el que tiene que rendir cuentas es el Estado y no lo puede delegar, pero aparte por eso es tan importante nuestro artículo constitucional, no es delegable. El Estado no puede delegar la educación, por lo menos la obligatoria y la regular, en la familia. Bien. Sí tiene que asociarse y sí tiene que hacer alianzas potentes con la familia para lograr el objetivo, pero la responsabilidad primaria e indelegable es del Estado. ¿Y cuál es un poco la solidez de esa norma que está consagrada en una constitución como de la provincia de Santa Fe en el caso de que prospere un proyecto nacional? No, primero hay que ver si el proyecto nacional prospera, porque la verdad que hay mucha tela para cortar, hay que analizarlo en detalle, tiene que tener acuerdos parlamentarios, en el Parlamento se verá cuál es el nivel de constitucionalidad que tiene cada uno de los artículos, o sea, hay mucho por recorrer. Pero en este momento sí me parece apropiado que cada uno fije su posición y que a su vez también la norma legal que pueda sancionarse no contradiga normas legales que ya existen y inclusive son constitucionales, no solo de la Constitución provincial, sino también de la Constitución nacional. Eventualmente, si prospera, se podría rechazar la aplicación porque está consagrado lo contrario en la Constitución de Santa Fe. Sí, pero aparte el sistema educativo lo sostienen y lo conducen las provincias. Por eso para nosotros es tan importante recuperar el control del sistema educativo, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que sea la política educativa quien defina los lineamientos. Por lo tanto, mira, el Ministerio de Educación, ahora Secretaría de Educación Nacional, es una secretaría sin escuelas. Las escuelas y la responsabilidad es provincial. Correcto. Así que bueno, veremos qué debate se da. Último inquietud en esta charla en tiempos de radio, ministro. A ver, vamos al tema de cómo fueron las evaluaciones que se hicieron en materia de comprensión, lectoescritura, en esta instancia que ustedes han consagrado este año, con alumnos de segundo o tercer grado. ¿Ya tienen los resultados? ¿Qué se puede decir? Ahora, nosotros los resultados se están procesando. Como usted sabe, nosotros hicimos una evaluación de base el año pasado, el mes de octubre. Este año volvimos a hacer la misma evaluación con los chicos de segundo grado. Eso se está procesando. Sí tenemos algunas evaluaciones como estado de avance que fueron haciendo cada uno de los docentes y sabemos y estamos convencidos que ha habido mejoras, pero vamos a poder tener la verdadera dimensión o la verdadera medida de la mejora cuando terminemos de procesar la evaluación 2025, que va a ser ahora sobre fin de año y que seguramente lo haremos público los primeros días de febrero del año que viene. Bien. Ahí vamos a poder tener un parámetro y vamos a poder discutir sobre datos, sobre evidencia, sobre hechos concretos y no sobre cuestiones ideológicas o de percepción o de prejuicio. Yo creo que el prejuicio y el dogmatismo, el fundamentalismo ideológico y muchas veces la mentira autocomplaciente le han hecho mucho daño a la educación. Bueno, tenemos que empezar a deconstruir ese escenario. Bien, chiquitito sobre el final. Sí. Pantallas sí, pantallas no, con el tema los chicos nivel primario, nivel secundario. ¿Queda librado a los acuerdos de cada escuela o se está pensando en algún proyecto más de política pública? No, hay una parte que está librado a la regulación propia de cada una de las escuelas, pero nosotros tenemos un criterio general. La pantalla tiene que estar prohibida y solamente puede ser utilizada en caso de excepcionalidad con fines pedagógicos. Básicamente esa es nuestra postura. De hecho, estamos trabajando sobre esa línea. Obviamente que después de cada establecimiento escolar genera sus propios mecanismos de utilización, pero la escuela es un espacio normado, un espacio arreglado. La pantalla, si no es para uso estrictamente educativo y pedagógico, no puede ser utilizada. Bien, ministro. Hemos hablado de educación, creo, ¿eh? Le agradecemos el contacto. Gracias. Ha sido muy amable. Por la oportunidad, siempre un gusto. Por favor, igualmente. El ministro de Educación de la provincia, José Goiti, una charla intensa y quizá un poquito más extensa porque atravesamos diferentes tópicos. Bueno, repasamos entonces calendario escolar, ya lo dijo el propio ministro ayer, lo volvemos a plantear. Atención en casa para prepararse. 2 de marzo, el inicio de clases en la provincia de Santa Fe. Efectivamente van a concluir el dictado de clases a lo largo del periodo 2026, el 18 de diciembre, el receso invernal del 6 al 17 de julio. Objetivo, 190 días de clase, se han transitado este año 180.
85. La pausa, ya volvemos. En estas fiestas, la mesa en familia empieza en La Sandro. Aprovechá los mejores precios todos los días.